Buenas noches, eternas lunas para todos ustedes. Una vez más, desde la Ciudad de México, trayéndoles una de estas curiosidades, una de estas cosas que yo sé que les gustan mucho a todos ustedes, que les agrada todo lo que es la cultura gótica y que por supuesto siguen Eternas Lunas. Y si no nos siguen, por supuesto los invito a que nos sigan en la página, que pueden localizar por el nombre de Cultura Gótica dentro de lo que es Facebook, que nos sigan también en Twitter con la @eternaldunas22 y por supuesto también que nos sigan en la cuenta de Instagram asociada a lo que es nuestro perfil en Facebook, que en este caso es el de Eternas Lunas 1. Esa sería la sugerencia que les hacemos a todos ustedes. Y esta noche, que además es particularmente tranquila, usualmente aquí, y bueno, ya saben que en las transmisiones en vivo siempre pueden suceder todo tipo de cosas. El día de hoy, pues la verdad es que la noche ha estado sumamente tranquila e invita a tratar un poquito el tema que les quise traer para el día de hoy. En este caso, se refiere al autor norteamericano Howard Phillips Lovecraft. A Lovecraft, pues bueno, de alguna manera podemos decir que es uno de los autores consentidos de la mayor parte de nosotros, que nos gusta todo lo que es el género de horror y que de alguna manera, pues por eso nos hemos asociado a todo lo que es el gótico, a todas estas situaciones que de alguna forma nos causan fascinación, nos causan sorpresa, nos causan, por supuesto, mucha pasión por la oscuridad. Pero también apreciamos pues cuando alguien sabe dentro de una narración manejar un buen ambiente, una buena situación, y pues nos hemos acercado muchísimo a Howard Phillips Lovecraft. Para quienes no lo conocen, pues bueno, una de las cosas que más se le reconocen a Howard Phillips Lovecraft es precisamente la creación de lo que se le llamó el horror cósmico. Digo, el espacio es muy pequeño para que yo les pueda platicar qué tanto se concibe por lo que es el horror cósmico, así que decirlo de rápido, esperando que pues quienes les gusta mucho este estilo no se sientan agraviados por alguna mala descripción que yo haga, que pues a mí también me gusta mucho este estilo. Simplemente diremos que se trata de la proyección del horror, en tanto que existen, según la creación del universo de Lovecraft, distintas deidades que surgieron muchísimos años antes del surgimiento de la Tierra, del universo y de toda cuestión, y que de alguna manera su presencia dentro de las historias de Lovecraft causa suma fascinación, causa pánico, causa de alguna manera el horror y el espanto en las narraciones en que los personajes, por aras del destino, de repente se topan con alguna de estas deidades. La más famosa pues, es esta de nombre medio impronunciable, que es el dios Cthulhu, cuya característica pues bueno, ya ha sido hasta caricaturizada y llevada al meme en un dado momento. Si ustedes ven de repente un pulpo o una especie de ser con tentáculos, con alas así como de demonio, se estarán topando con precisamente con el dios Cthulhu. Ya inclusive lo ponen a nivel de juguetes en un dado momento. Y todo el mundo ya de alguna manera ha asumido a este ser pues de una manera completamente distinta. Bueno, el tema es que además de Cthulhu está el dios Azathoth, el dios Nyarlathotep, entre otros, y que son precisamente aquellos que se les reconoce justamente la cuestión de el horror cósmico. Pero ¿por qué de repente gusta tanto dentro de lo que es la comunidad gótica? Bueno, aquí hay dos cosas que yo tengo que comentar. La primera es que Lovecraft, de alguna manera, por la época que vivió, el lugar en que vivió, que es New England, no Inglaterra, en Providence, estaba muy empapado de este tipo de situaciones de lo que es de algún modo la época victoriana. Y no se les olvide que de alguna manera todo lo que es el estilo gótico, todo lo que es el gótico, se alimenta mucho de lo que fue esa época victoriana en el siglo XIX,
en Inglaterra. Muchos de los personajes y algunas de las características de ese estilo provienen, inclusive las asociamos mucho con el tipo de vestimenta victoriana. Yo mismo ahorita pues traigo cierto tipo de prendas que de alguna manera son muy asociadas con la Inglaterra de aquel entonces. Entonces, podría decirse que de alguna manera Lovecraft no estaba tan alejado de todas esas situaciones. De hecho, en algunos de esos cuentos aparece eventualmente pues esta correlación con este tipo de sociedad puritana de la época victoriana. Pues hablamos de un lugar como es New England, que traía toda la influencia de Inglaterra en ese sentido, y pues tendía muchísimo al puritanismo. Entonces, pues esa es de alguna manera la primera correlación que hay. Lovecraft además tenía por costumbre, es la otra cuestión que apenas ahora ya en estos días, pues ya la gente se empieza a dar cuenta y de hecho pues contribuyó mucho, por lo menos en cuanto a lo que es el habla en español, la aparición de una colección traducidos de los cuentos de Lovecraft en editorial EDAF. Resulta que Lovecraft tenía la costumbre de que le gustaba participar con otras personas, escribiendo. De repente alguien le escribía, le mandaba un relato, le pedía su opinión. Bueno, Lovecraft no se limitaba a dar la opinión, sino que de repente él mismo, en algún momento, decidía continuar el relato o de plano, a partir de una idea, darle forma completa al relato. Y así se los da. Esta forma de cartearse de Lovecraft, porque estamos hablando de una época en donde no había internet, pues sirvió para que se hiciera conocido con muchos, pero no ganó ni un centavo por ello. De hecho, Lovecraft no tuvo una buena posición económica en su vida, porque le gustaba estar respondiendo a la gente, le gustaba platicar con la gente de esa manera. Entonces, Lovecraft pues, se convirtió en, por decirlo así, un caballero que a partir de la correspondencia te apoyaba como escritor en un dado momento, y alguna de las colaboraciones más célebres fue un cuento que tuvo ni más ni menos que con este Houdini, el famoso escapista, este escapista que hacia el final de su vida pues intentó de alguna manera probar que las teorías del espiritismo eran cosa falsa. Entonces, curiosamente, pues él tuvo un relato que Lovecraft completó. Si mal no recuerdo, creo que es el de Encerrado en los Faraones. Si no, me disculpan y lo corrijo en alguna otra ocasión. Ahorita es el que se me viene a la mente. Pero era un relato precisamente que de alguna manera tenía que ver con el Egipto antiguo. Entonces ese fue uno de los relatos más famosos que hizo Lovecraft en colaboración con alguien. Por lo mismo hablamos de un señor del cual pues muchos cuentos todavía no los conocemos y que tienen un estilo distinto. Y hoy, para que se vayan a la cama con dulces sueños, les traigo uno que, igual que la vez anterior, no se los voy a contar por completo, no les voy a aventar lo que llaman como el spoiler. Sencillamente, pues les voy a contar más o menos de qué va. Vamos a tomar una escena y después, si ustedes quieren, pues ya lo leen, ya leen el cuento, ¿de acuerdo? Entonces, el cuento se llama En la cripta. Ya de entrada, pues bueno, habla de modo muy sarcástico de un señor que se dedicaba a hacer ataúdes de madera. Pero pues, la mala costumbre es que el señor le gustaba ahorrar en los materiales. Y por supuesto, llegó el momento en que a él llegó una de las personas del pueblo que era muy alta. Y pues resulta que cuando la tienen que enterrar, pues resulta que pues los cajones que él tenía no le servían. Lo resolvió, se dice que de algún modo. Hasta ahí el cuento no dice nada más. Resulta que un día, pues bueno, estando él en el cementerio,
en la bodega donde guardaban todos los ataúdes. Se le pierde la llave, se queda encerrado. Entonces se le ocurre la brillante idea de que para salir por un tragaluz, de repente se dispuso a colocar uno sobre otro varios ataúdes. Pone estos ataúdes y sucede lo que voy a leer a continuación, ya en las palabras del cuento de Lovecraft. Dice así: ajeno a opresivas reflexiones sobre la obra, el lugar y la compañía que tenía bajo sus pies, despedazaba filosóficamente el muro de piedra, maldiciendo cuando le alcanzaba un fragmento en el rostro, y riéndose cuando alguno daba en él cada vez más excitado caballo que piafaba cerca del ciprés. Al final, el agujero fue lo bastante grande como para intentar pasar el cuerpo por él, agitándose hasta que los ataúdes se mecieron y crujieron bajo sus pies. Descubrió que no necesitaba apilar otro para conseguir la altura adecuada, ya que el agujero se encontraba exactamente en el nivel apropiado, siendo posible usarlo tan pronto como el tamaño así lo permitiera. Debía ser ya la medianoche cuando Birch decidió que podía atravesar el tragaluz. Cansado y sudando, a pesar de los muchos descansos, bajó al suelo y se sentó un momento en la caja del fondo a tomar fuerzas para el esfuerzo final de arrastrarse y saltar al exterior. El hambriento caballo estaba relinchando rápidamente y de forma casi extraña, y él deseó vagamente que parara. Se sentía curiosamente desazonado por su inminente escapatoria y casi espantado de intentarlo, ya que su físico tenía la indolente corpulencia de la temprana media edad. Mientras ascendía por los astillados ataúdes, sintió con intensidad su peso, especialmente cuando, tras llegar al de más arriba, escuchó ese agravado crujir que presagiaba la fractura total de la madera. Al parecer, había planificado en vano elegir el más sólido de los ataúdes para la plataforma, ya que apenas apoyó todo su peso de nuevo sobre esa pútrida tapa, ésta cedió, hundiéndole medio metro sobre algo que no quería ni imaginar. Enloquecido por el sonido o por el hedor que se expandió al aire libre, el caballo lanzó un alarido que era demasiado frenético para un relincho y se lanzó enloquecido a través de la noche, con la carreta traqueteando enloquecidamente su saga. Birch, en esa espantosa situación, se encontraba ahora demasiado abajo para un fácil ascenso hacia el agrandado tragaluz, pero acumuló energías para un intento concreto. Haciendo los bordes de la abertura, tratando de auparse cuando notó un extraño impedimento en forma de una especie de tirón de sus dos tobillos. Enseguida sintió miedo por primera vez en la noche, ya que, aunque pugnaba, no conseguía librarse del desconocido agarrón que hacía presa de sus tobillos en entorpecedora cautividad. Horribles dolores, como de salvajes heridas, le laceraron las pantorrillas, y en su mente se produjo un remolino de espanto mezclado con un inamovible materialismo que sugería astillas, clavos sueltos y similares propios de una caja rota de madera. Quizás gritó, y en todo momento pateaba y se debatía frenética y casi automáticamente, mientras su conciencia casi se eclipsaba en un medio desmayo. El instinto guió su deslizamiento a través del tragaluz, y en el arrastrar que siguió cayó con un golpetazo sobre el húmedo terreno. No podía caminar, al parecer, y la emergente luna debió presenciar una horrible visión mientras él arrastraba sus sangrantes tobillos hacia la portería del cementerio, los dedos hundiéndose en el negro mantillo, apresurándose sin pensar, y el cuerpo respondiendo con una enloquecedora lentitud que se sufre cuando uno es perseguido por los fantasmas de pesadilla.
no sabemos, o por lo menos yo no voy a leer ahora, qué pasó con Birch. Si ustedes quieren conseguir el cuento, se puede conseguir bastante fácil, simplemente buscan En la cripta de Lovecraft y entonces pueden leer el final de la historia, que yo estoy seguro que les va a sorprender. Sobre todo, no se olviden del detalle que les mencioné al principio, el detalle ese de que, pues, este señor era muy tacaño y no le gustaba gastar en material para los ataúdes. Créanmelo, que tiene mucho sentido en el final de la historia. Muchísimo sentido. Lovecraft fue, como escritor, una de las figuras más importantes de los cuentos de horror y, por supuesto, no se pudo sustraer al espíritu del siglo XIX, que ya de un modo tardío lo emparenta con los autores del gótico. No es el más representativo, sin duda alguna. Creo que, con toda justicia, Edgar Allan Poe es mucho más representativo de este estilo que nosotros conocemos como el gótico, este estilo que nos gusta, este estilo que nos fascina, sobre todo escribir en la poesía. Lovecraft no es tan cercano a ese estilo, pero de alguna manera podemos ver que en cuentos como este, pues toda esta rutina de los cementerios, toda esta rutina del horror, del espanto, de la noche, de todas estas situaciones, a Lovecraft no le cuesta trabajo manejarla. O sea, es un autor que está muy consciente de cómo crear una tensión en el público y que, independientemente de que en este cuento específicamente de Lovecraft no aparece el famoso dios Cthulhu, no aparece el dios Azathoth, el dios Nyarlathotep, entre otros, o el Wendigo, que ya platicamos en otra transmisión en vivo, sin duda alguna es un cuento bastante interesante. Y los invito a leer todo este tipo de cuentos que no son tan familiares, de los autores que de alguna manera pues sí conocemos, que ya somos familiares con ellos, pero que pues de alguna manera siempre tienen algo con que sorprendernos. Por último, les aviso que el día de mañana no me será posible transmitir en vivo, porque mañana voy a estar en vivo en otro lado, a donde los quiero invitar. Los quiero invitar a que, si a ustedes les gustan este tipo de historias, les gustan este tipo de relatos, les gustan todo este tipo de cosas, me acompañen el día de mañana en la hora de México, que es las 9:30 de la noche, las 21 horas con 30 minutos de la Ciudad de México. Digo, si me ven de otra parte, pues traten de ajustar un poquito su reloj para esa hora. A esa hora estoy en vivo presentando un nuevo video de Las Leyendas del Cuervo, que es proyecto personal, en este caso, que ahora pues está muy asociado a la página de Eternas Lunas, pues gracias a las gentilezas que me han brindado para poder presentar este proyecto en la página, sobre todo las de la maestra Angie Vampi, quien le mando un saludo. En este tipo de videos ustedes van a encontrar leyendas que hablan del México legendario, de criaturas como las brujas, en las cuales aquí en México se dice que normalmente pueden aparecer como bolas de fuego, o que a veces se pueden transformar en diversos animales como los nahuales. También hablamos de los fantasmas de los monjes, que son bastante frecuentes porque aquí en la época de la colonia se vio mucho que los monjes eran responsables de muchas apariciones en varias de las calles del México colonial en un dado momento. Todo ese tipo de historias, que estoy seguro que a ustedes les llamarán la atención, historias sobre amores trágicos, entre otras cosas, van a encontrar en Las Leyendas del Cuervo, y van a conocer a mi amigo, socio, señor Morticio. Yo los invito a que mañana conozcan quién es él, si no lo conocen. Y para aquellos que de alguna manera ya conocen Las Leyendas del Cuervo, pues mañana vamos a tener una leyenda sumamente interesante, haciendo un adelanto un poco sobre la leyenda que vamos a tener. Habla acerca de este fenómeno de los museos, que es las momias de Guanajuato. Ya con eso, yo creo que para muchos que han escuchado hablar de México y las leyes de las momias de Guanajuato, estoy seguro que les va a llamar muchísimo la atención. Por lo pronto, por mi parte esta noche es todo, y yo los invito a escuchar Eternas Lunas para todos ustedes.